El 21 de noviembre de 2024, un viernes como tantos otros en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, comenzó con el bullicio habitual. Pasajeros en movimiento constante, vuelos anunciados por altavoces y largas filas frente a los mostradores. A las 10:42 de la mañana, una mujer de mediana edad cayó súbitamente al suelo en la sala de embarque del vuelo 8823 con destino a Roma. Su cuerpo quedó inmóvil junto a su bolso de mano, una botella de agua y un café medio lleno. Personal médico fue llamado de inmediato, pero pese a los esfuerzos por reanimarla, no hubo respuesta. La víctima fue identificada como Meredith Clark, de 42 años, analista de seguros, residente de Boston. Su esposo, Richard Clark, un consultor tecnológico, estaba presente y fue quien alertó al personal. Declaró que Meredith se había desmayado sin previo aviso. Sin embargo, un empleado de seguridad del aeropuerto recordó que la mujer había llegado sola horas antes, visiblemente tensa, mirando constantemente a su alrededor. Las cámaras de vigilancia captaron el momento del colapso, aunque un pasajero bloqueaba parcialmente el ángulo. Al revisar su equipaje, no se encontró el inhalador que debía llevar por su historial de asma, dato confirmado en su ficha médica. Richard afirmó que ambos habían viajado juntos desde Nueva York, pero el sistema de registro mostraba que Meredith ingresó sola al terminal. La respuesta de Richard fue firme y controlada, algo que llamó la atención del detective Jason Miller, asignado al caso. En medio de la confusión inicial, una inquietud comenzó a gestarse. ¿Por qué la escena, aunque aparentemente natural, dejaba la impresión de haber sido preparada? Mientras el aeropuerto continuaba su rutina, un misterio comenzaba a tomar forma entre las terminales de salidas internacionales. Los registros del aeropuerto mostraron que Meredith Clark ingresó al edificio principal a las 8:16 de la mañana. Las cámaras de seguridad confirmaron que pasó sola el control de seguridad, portando únicamente una maleta de mano. No interactuó con ningún acompañante ni buscó ayuda. Su comportamiento fue tranquilo, aunque reservado. Aproximadamente 90 minutos después, a las 9:47, otro conjunto de cámaras captó la entrada de Richard Clark. Vestía una chaqueta informal, sin equipaje visible, y parecía desplazarse sin rumbo fijo. No se dirigió a ningún mostrador ni consultó a empleados. Se detuvo brevemente frente a un panel de vuelos. Luego deambuló cerca de los cafés, revisó libros en una tienda y finalmente se acercó al kiosco de bebidas. En ese momento, una cámara lo registró manipulando el bolso de Meredith mientras ella se encontraba distraída. Sacó una botella de agua, desapareció del encuadre durante varios segundos y la volvió a colocar cuidadosamente. A los 17 minutos exactos, ella colapsó en la sala de embarque. Aún no se conocían los resultados toxicológicos, pero ese fragmento de video llamó inmediatamente la atención del personal investigador. Durante el primer interrogatorio, Richard declaró que había viajado desde Nueva York esa misma mañana, llegando más tarde para permitirle a Meredith disfrutar del aeropuerto sin estrés. No obstante, esta versión entró en contradicción directa con una afirmación previa donde había indicado que ambos planearon el viaje y llegarían juntos. La discrepancia se acentuó al descubrirse que el billete de avión había sido comprado únicamente a nombre de Meredith. Además, la reserva del hotel en Roma se realizó desde su correo corporativo y fue pagada en efectivo, evitando cualquier rastro con tarjeta. En ningún momento de la comunicación electrónica apareció mención alguna a Richard ni al supuesto retiro espiritual del que él decía estar al tanto. Durante la investigación posterior, varios compañeros de trabajo de Meredith coincidieron en un mismo punto. Algo había cambiado en ella en los últimos 6 meses. Una transformación silenciosa, apenas perceptible al principio, pero evidente con el paso del tiempo. Comenzó a rechazar invitaciones a almuerzos y a evitar reuniones presenciales, argumentando compromisos personales. Renunció a viajes de negocios previamente habituales y con frecuencia pedía trabajar desde casa, incluso cuando no había necesidad operativa. Su jefa directa comentó que parecía más reservada, como si estuviera constantemente evaluando cada palabra que decía. Jenny Wilson, amiga cercana y compañera en la misma área, relató que Meredith le confesó sentirse atrapada,
aunque sin entrar en detalles. Poco después, Jenny descubrió que Meredith asistía regularmente a una iglesia del centro, algo que nunca había mencionado en los años anteriores. Revisando su correo electrónico laboral, los investigadores hallaron una correspondencia extensa con la coordinadora de un retiro religioso en las afueras de Roma. En los mensajes, Meredith solicitaba que toda la información fuera enviada exclusivamente a su correo del trabajo y pedía expresamente evitar cualquier contacto con su dirección personal. La policía analizó el sistema de videovigilancia de su residencia y notó un patrón extraño. Su maleta aparecía junto a la puerta de entrada en varias ocasiones, para luego desaparecer y volver a estar en su sitio horas después. Una revisión forense de sus dispositivos reveló la presencia de un software de rastreo oculto, instalado meses atrás. La empresa que desarrolló el programa confirmó que fue adquirido en efectivo, bajo un nombre ficticio y sin dejar rastro digital. El detective Jason Miller, hasta entonces cauto en sus valoraciones, comenzó a considerar formalmente a Richard Clark como posible sospechoso, aunque en ese momento carecía de pruebas legales para sustentar una acusación directa. Una revisión de registros legales confirmó que Meredith había acudido a una consulta con una abogada especializada en derecho familiar 2 semanas antes de su muerte. El registro del despacho mostraba que la cita se realizó en un horario nocturno, fuera del horario habitual de oficina, lo cual fue interpretado como una señal de discreción. Esa misma noche, según los metadatos obtenidos de los dispositivos electrónicos intervenidos, Richard accedió de forma remota a la cuenta de Google Drive de Meredith. Copió varios documentos personales, entre ellos un borrador de carta dirigida a su hermana, donde ella escribía: «No sé cómo salir de este matrimonio. Él conoce cada uno de mis pasos». Paralelamente, cámaras de tráfico registraron el vehículo de Richard estacionado durante horas frente a un café del centro, lugar donde Meredith solía trabajar de manera remota. No interactuó con nadie. No descendió del auto, solo observó. Los investigadores debatieron si se trataba de una forma de vigilancia sistemática o simplemente de un comportamiento errático sin implicaciones criminales directas. No había evidencia de amenazas verbales ni físicas registradas. Aún así, el análisis forense de su historial de navegación arrojó un hallazgo preocupante. Una búsqueda reciente bajo los términos «muerte por paro cardíaco» sin signos externos. Aunque el contenido accedido no era concluyente, planteaba dudas inquietantes. El detective Jason Miller solicitó una orden de registro con base en la acumulación de indicios, pero la fiscalía la denegó por falta de causa probable. El caso entraba en un punto muerto. No existían pruebas que establecieran una conexión directa entre las acciones de Richard y el colapso de Meredith. Miller comprendió que estaba ante una línea invisible, una tensión que solo se rompería si uno de los dos cometía un error. El equilibrio entre sospecha y certeza comenzaba a desvanecerse, y el tiempo se volvía un factor tan incierto como peligroso. Tras la muerte de Meredith, Richard Clark adoptó rápidamente el papel de viudo ejemplar. Publicó una fotografía de su boda en redes sociales, acompañada por un mensaje de gratitud hacia quienes expresaban sus condolencias. En una entrevista concedida a un periódico local, afirmó que su esposa había sido su inspiración, su apoyo constante, y que su pérdida lo había dejado devastado. La imagen pública que proyectaba era impecable. Sin embargo, el equipo de investigación comenzó a notar una serie de comportamientos que no encajaban del todo con ese relato de duelo. En los días posteriores al fallecimiento, Richard fue captado por las cámaras del aeropuerto en 3 ocasiones distintas. En cada visita vestía ropa diferente, recorría rutas variables, y en una de ellas se detuvo frente al mismo kiosco donde había manipulado la botella de agua de Meredith. Su mirada recorría el lugar con detenimiento, como si buscara algo o alguien, aunque no interactuó con ningún empleado ni realizó compra alguna. Paralelamente, una cámara de seguridad instalada en el pasillo del edificio donde vivía registró un incidente significativo. En la madrugada del 5.º día tras el deceso, se escucharon gritos procedentes del apartamento. La grabación muestra a Richard arrojando un objeto contra el espejo del recibidor y golpeando la pared. Los vecinos alertaron a la policía, que acudió al lugar,
pero él explicó lo sucedido como una reacción emocional al estrés acumulado. No se presentaron cargos. El detective Jason Miller, al revisar el video, expresó por primera vez su sospecha de forma abierta. No percibía señales genuinas de duelo, sino indicios de una estrategia deliberada. Un psicólogo forense que asesoraba a la fiscalía respaldó esa impresión. Según su análisis, Richard no procesaba la pérdida como un evento trágico, sino como una amenaza a su sentido de control, especialmente sobre una persona cuya independencia no estaba dispuesto a aceptar. Días después del fallecimiento de Meredith, su hermana Sarah llegó a Chicago con la intención de recuperar las pertenencias personales de la víctima. Al revisar el listado de objetos registrados por la aerolínea y el aeropuerto, notó la ausencia de una pieza clave: la maleta de viaje. Las cámaras de seguridad ofrecieron una pista inesperada. Una mujer no identificada, de complexión similar a la de Meredith, fue grabada depositando una maleta en una taquilla de almacenamiento 1 hora antes del colapso en la sala de embarque. El recibo estaba firmado con un nombre ilegible, y la cámara situada en el ángulo opuesto estaba fuera de servicio. La maleta fue recuperada, y su contenido sorprendió a los investigadores. Ningún artículo de ropa ni artículos de aseo, solo 2 libros, el pasaporte de Meredith y un cuaderno de notas. En sus páginas había impresiones de correos electrónicos y conversaciones con una consejera especializada en situaciones de crisis. Las anotaciones manuscritas hablaban de planes, de escape, de reconstrucción. No había ninguna referencia a un viaje en pareja. Todo apuntaba a una decisión solitaria y premeditada. El hotel en Roma confirmó que la habitación reservada a nombre de Meredith nunca fue ocupada. La reserva, realizada con semanas de antelación, había sido pagada en efectivo. Paralelamente, surgió otro dato significativo. Richard había adquirido un billete aéreo con destino a Roma exactamente 2 horas antes del incidente en el aeropuerto. La transacción fue realizada desde un dispositivo no vinculado a su identidad habitual y pagada con una tarjeta registrada a un nuevo número de cuenta. Cuando fue consultado, afirmó que su intención era sorprender a su esposa en el destino. Sin embargo, la reserva de hotel no incluía acompañantes ni indicaba una ocupación doble. A pesar de los indicios crecientes, las pruebas seguían siendo circunstanciales. No había una conexión directa que habilitara una acción judicial. El detective Miller, frente a un tablero repleto de elementos desconectados, comprendía que solo podía esperar y observar. El informe final de la autopsia reveló una anomalía que cambiaría el enfoque de la investigación. En el organismo de Meredith se detectó un compuesto químico poco común, difícilmente identificable mediante análisis toxicológicos estándar. Según los especialistas forenses, esta sustancia era capaz de inducir un colapso cardíaco sin dejar rastros visibles de trauma. Solo una evaluación avanzada, solicitada por el detective Miller, permitió su detección. En paralelo, un análisis del contenido residual hallado en la botella de agua que Meredith llevaba consigo confirmó la presencia del mismo agente. La correlación entre ambas muestras era clara, pero aún insuficiente desde el punto de vista legal. El video captado por las cámaras de seguridad a las 9:23 mostraba a Richard manipulando discretamente el interior del bolso de Meredith. Su cuerpo cubría la mayor parte del ángulo. Solo era visible un leve giro de muñeca, rápido y controlado. No se registraron huellas digitales, ni en la botella, ni en el interior del bolso. Los investigadores enfrentaban una paradoja. Los indicios eran sólidos, pero no definitivos. El fiscal asignado al caso expresó sus reservas sobre la posibilidad de construir una acusación formal sin pruebas materiales concluyentes. La cadena de evidencia era real, pero frágil. Mientras tanto, al revisar una carpeta de borradores en uno de los dispositivos electrónicos de Meredith, Miller encontró un mensaje nunca enviado, guardado en un buzón alternativo. El texto contenía una frase clave: «Tú no vas a dejarme salir así de fácil». Era la primera amenaza explícita, pero al no haber sido enviada ni leída, su peso probatorio era limitado. La conexión directa seguía sin cerrarse. Para agravar la situación, el cuerpo de Meredith ya había sido cremado, eliminando la posibilidad de repetir análisis o extraer nuevas muestras. Los errores ya estaban hechos.
algunos por temor, otros por protocolo, y todos, ahora, irreversibles. La defensa legal de Richard Clarke sostuvo desde el inicio que las acusaciones en su contra carecían de base objetiva. Argumentaron que los elementos presentados por la investigación eran conjeturas sin pruebas contundentes, producto de una narrativa construida en torno al dolor de la familia y la presión mediática. La Fiscalía, aún con reservas internas, decidió no formular cargos formales. La ausencia de una conexión directa e irrefutable entre Richard y la sustancia encontrada, así como la inexistencia de huellas, condujo a una conclusión provisional. No había elementos suficientes para proceder judicialmente. Sin embargo, antes de que esta decisión se hiciera pública, Richard desapareció. 10 días después, su vehículo fue localizado abandonado cerca de un paso fronterizo en Vermont, a escasos kilómetros de Canadá. Dentro del automóvil, los agentes encontraron un teléfono móvil apagado, ropa casual doblada en el asiento trasero y un sobre con una reserva de vuelo a Lisboa, comprada con una tarjeta a nombre de otra persona. No había señales de violencia ni indicios de una salida forzada. Simplemente no estaba. La falta de una orden de arresto en vigor impidió activar los protocolos internacionales de búsqueda. Oficialmente, Richard Clarke no era prófugo, solo un hombre que había decidido desaparecer. Ante la creciente frustración pública, Sarah, hermana de Meredith, ofreció una entrevista televisiva. En sus declaraciones, expresó con claridad su sentimiento de abandono institucional. Mi hermana murió porque nadie la escuchó cuando más lo necesitaba, y ahora es tarde. El caso generó debate en medios nacionales sobre el manejo de las señales tempranas de control y abuso no físico. Mientras tanto, el detective Jason Miller presentó su renuncia. En su informe final, solo dejó una línea escrita a mano. La verdad existe, pero algunos prefieren no enfrentarla. La investigación quedó suspendida, sin culpable, sin cierre, solo con preguntas abiertas y un silencio que crecía con cada día sin respuestas. 21 días después de la desaparición de Richard Clarke, la redacción de un periódico regional en el estado de Maine recibió un sobre sin remitente. No tenía matasellos reciente ni fecha legible. El único indicio de procedencia era una marca postal antigua correspondiente a un pueblo abandonado en la costa norte del estado, una localidad deshabitada desde hacía años. Dentro del sobre había una sola hoja escrita a mano, sin encabezado ni destinatario claro. El contenido era ambiguo, cargado de referencias emocionales, menciones vagas a la traición, la pérdida y la imposibilidad de ser comprendido. La firma, al final de la página, decía únicamente Richard. El documento fue entregado a las autoridades, que abrieron una investigación. Los análisis grafológicos confirmaron una coincidencia parcial con la escritura conocida de Richard Clarke, aunque no definitiva. La policía localizó la oficina postal más cercana al lugar desde donde se cree que fue enviado, pero las cámaras de seguridad no estaban operativas. Tampoco se pudo verificar quién había depositado el sobre. El mensaje, a pesar de su tono personal, no contenía confesiones ni referencias concretas al caso de Meredith. Era un texto introspectivo, evasivo, que mezclaba sentimientos con reproches, pero sin asumir responsabilidades ni revelar intenciones. Para Sarah, hermana de Meredith, la carta significó algo más que una provocación. En una declaración ante los medios, afirmó que esa nota demostraba no solo que Richard seguía con vida, sino que seguía observando, moviéndose en las sombras. Varios psicólogos consultados coincidieron en que individuos con ese perfil no huyen de la justicia, sino de la pérdida del control que ejercían sobre la víctima. El acto final no fue huida, sino desmontaje de una estructura de poder que ya no podía sostener. Y aunque el autor del crimen permaneciera libre, su figura se diluía. No quedaba más que la sombra de una presencia que se resistía a desaparecer. Un año después de la muerte de Meredith Clarke, su nombre apareció en una sala de la biblioteca de Harvard, en el marco de una exposición titulada Mujeres que intentaron huir. La muestra reunía casos documentados de mujeres que buscaron escapar de entornos de control psicológico, emocional o físico, y que no lograron hacerlo a tiempo. Entre fotografías,
cartas y objetos personales, la historia de Meredith fue presentada no como un crimen resuelto, sino como una advertencia. Su relato se narraba como la crónica de una resistencia silenciosa, de una planificación meticulosa destinada a recuperar la autonomía, y de una derrota marcada por la ausencia de acción oportuna. El caso, aún técnicamente abierto, no había registrado avances. Richard Clarke seguía siendo una figura no localizada, sin pruebas directas que permitieran una acusación formal. La policía mantenía el expediente activo, pero sin nuevos indicios ni testigos. Las posibilidades de reactivación efectiva eran mínimas. Ningún país había reportado movimientos bajo su nombre ni vínculos con la identidad falsa utilizada para comprar el pasaje a Lisboa. Era como si se hubiera disuelto en su propia sombra. En respuesta a la falta de justicia formal, Sarah, la hermana de Meredith, creó una fundación con el nombre de su hermana. Su objetivo era brindar asistencia legal y psicológica a personas atrapadas en relaciones coercitivas, especialmente aquellas en las que no existe violencia visible. El mensaje de la organización era directo: hablar antes de que sea tarde. Durante el acto inaugural, se leyó una cita rescatada del diario personal de Meredith, encontrado en una carpeta cifrada. Si estás leyendo esto, es porque no logré salir. No era una confesión ni una súplica. Era una afirmación escrita desde el límite. El expediente seguía abierto. La historia, aparentemente concluida, permanecía sin cierre. Solo quedaba la memoria y el eco de lo que no pudo ser. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.